Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, familia de la Vid? Bueno, espero que ya estén listos para comenzar, que la familia esté junta, congregada, para celebrar nuestro domingo, nuestra reunión. Y hoy comenzamos ya con el quinto mandamiento, ya después de 7 semanas de ver el cuarto mandamiento. Yo espero que haya sido suficiente las bases para aprender este mandamiento, que hoy es el día del Señor. Bueno, hoy continuamos con el quinto mandamiento. ¿Y qué le parece si nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12? Éxodo 20, 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué le parece si oramos antes de iniciar con este tema? Padre, esta mañana te damos gracias. Gracias, Padre, que podemos juntarnos a través de este medio. Y que el día de hoy, Señor, tú puedas hablar a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Que nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, esté abierto, atento, Señor, para ser instruidos a través de tu palabra, Señor. Que este día, Señor, sea un día de mucha bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Te pido por aquellos que están pasando tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, dificultades en la casa, en la familia, Señor. Oramos para que fortalezca sus vidas. Aquellos, Padre, que están desanimados, aquellos que están batallando en su fe, Señor, que dudan, Señor, de ti, Padre, que a través de este tiempo, Señor, a través de esta plática, Señor, podamos reafirmar, Señor, podamos fortalecer nuestra fe en ti, Señor. Y te pido que esta mañana ayúdame, Señor. Reconozco mis debilidades, Señor, mis torpezas para compartir tu palabra, Señor. Solamente tú, Señor, es quien puedes hablarnos a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Bueno, a partir ya del quinto mandamiento entramos en la segunda tabla de la ley de Dios. Los primeros 4 mandamientos estaban escritos en la primera tabla y hablaba de los deberes que el hombre tiene hacia con Dios. Y en la segunda tabla están los 6 mandamientos restantes y hablan de los deberes que el hombre tiene para con los demás, para con el hombre mismo. Entonces, las 2 tablas del Decálogo constituyen en una forma concisa cómo amar a Dios, los primeros 4 mandamientos, y los 6 restantes, cómo amar al prójimo. Por eso Jesús decía que los mandamientos se resumen en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Es por eso que Pablo nos dice a través de su carta en Romanos 13:10 que el amor no hace mal al prójimo, sino aquel que es el cumplimiento de la ley. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando amamos, cuando honramos y respetamos a Dios, cuando amamos a los demás, es que estamos amando en realidad. Entonces, hoy estudiaremos no solamente la letra de este mandamiento, sino el espíritu que hay en este quinto mandamiento. Entonces, veremos en esta mañana el lugar que tiene este quinto mandamiento, que es un lugar estratégico entre la primera tabla y la segunda. Hay una conexión entre la primera y la segunda tabla. Entonces, el quinto mandamiento es una conexión entre las 2 tablas del Decálogo, y quiero explicarlo. Por ejemplo, en la primera tabla, que son los 4 mandamientos, lo primero que hace Dios en el Decálogo es establecer su autoridad suprema sobre todos los hombres, en especial sobre aquellos que hemos sido redimidos. Entonces, Dios establece que Él es supremo, Él tiene la autoridad sobre toda la humanidad, y aunque a veces el mundo no lo entienda ni conozca este principio, lo primero que Dios establece que Dios tiene la autoridad sobre toda su creación, porque es el autor de la creación. Él tiene la supremacía, está sobre encima de toda la humanidad. Y esto a pesar de que aún el hombre peque, haga su santa voluntad, no quiera sujetarse a Dios, eso no significa
que Dios no mantenga el control. Se habla de una voluntad permisiva. Esa voluntad permisiva quiere decir que nosotros actuamos de una manera libre, hacemos lo que deseamos en nuestra voluntad, en nuestro libre albedrío, pero aun cuando nosotros tenemos esa libertad, siempre estamos bajo el control y bajo el mando de Dios. Si algo no quisiera que sucediera, Dios no lo va a permitir. Entonces, cada vez que hacemos nuestra voluntad, cada vez que ejercemos nuestro libre albedrío, siempre está bajo la guianza y supervisión de Dios. Y como dije hace rato, el hecho de que a veces inclusive pequemos, aún así Dios lo permite, aunque eso no significa que Dios está de acuerdo o nos aplauda por nuestras acciones, pero lo permite. Aún el pecador es pecador porque aún así Dios lo permite. Entonces, se presenta a Dios entonces en la primera tabla como el Dios que subsiste por sí mismo. Los teólogos le llaman que Dios tiene aseidad. Eso significa que Dios no necesita de nada ni de nadie para poder subsistir. En el caso de nosotros somos dependientes de muchas cosas. Necesitamos del aire, necesitamos de los alimentos, necesitamos del sol, necesitamos del buen funcionamiento de nuestros órganos, de nuestro hígado, de nuestros riñones, de nuestro corazón, de nuestro cerebro. Si algo no funciona en nuestra vida, nos enfermamos y podemos morir. Entonces, nosotros somos dependientes de muchas cosas. En el caso de Dios, Dios no depende en absolutamente de nada ni de nadie para poder subsistir. Por eso dicen los teólogos que Dios es simple. Simple no en el hecho de que sea algo sencillo, sin importancia. Simple se dice de Dios cuando Dios no está compuesto por partes. No depende de una cosa o de una pieza para que funcione bien Dios. Dios es un ser en sí mismo, es único, un solo ser y no necesita de nada. Entonces, Dios se presenta así. ¿Y en dónde vemos esto? En Éxodo 20, cuando dice, yo soy Jehová tu Dios, en el capítulo 20, versículo 2. Cuando dice, yo soy Jehová tu Dios. En hebreos, Jehová significa autoexistente. También su nombre denota aquel por el cual subsiste la vida y la existencia. También el nombre tiene esa connotación. Todas las cosas por él subsisten. Si hay vida, si existe el cielo, las estrellas, las galaxias, si nosotros podemos respirar es debido a Dios. Entonces Dios se presenta así como ese ser que sostiene todas las cosas. Dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, dice aquí Pablo, porque en él vivimos, Lucas, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Si algo logramos en esta vida es gracias a Dios. Si el incrédulo llega a tener algo, posesiones, un título, aunque no le dé gracias, aunque no conozca a Dios, es gracias a Dios, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Sin Dios no somos nada, no tenemos razón de ser. Pero es por Dios, aún en la gente que no le honra y no le obedece, todo lo que el hombre llega a hacer es gracias a Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque como Dios siendo autoexistente y que sustenta la vida, ¿qué es lo que Él demanda? Siendo que Él tiene el derecho de su creación, de la humanidad, lo que Él demanda, de acuerdo a Éxodo 20, es que sea honrado y obedecido. Dios demanda, porque Él tiene la autoridad sobre la humanidad, que sea honrado y obedecido. Pero también, de acuerdo al quinto mandamiento, también demanda honra y obediencia a quienes Dios ha puesto bajo autoridad en nuestras vidas. Esa es la esencia detrás de la letra
en el quinto mandamiento. Por eso decía al principio, no solamente vamos a estudiar la letra, sino el espíritu de este quinto mandamiento. ¿Y qué es lo que nos enseña este quinto mandamiento? En donde Dios, así como Él exige ser honrado y respetado, ser obedecido, también las autoridades que Dios ha puesto, Dios exige que sean también honradas y obedecidas. Por eso decimos que el quinto mandamiento es una conexión entre las dos tablas, porque en la primera tabla Dios demanda honra y en la segunda tabla comienza en el quinto mandamiento que el hombre, las autoridades deben ser honradas y respetadas. Ahora, ¿por qué debemos honrar a nuestros padres y obedecerlos de acuerdo a este quinto mandamiento? La respuesta es porque Dios lo ha establecido en una manera soberana. El no obedecer a nuestros padres, no honrar a nuestros padres es desechar la autoridad de Dios. Esto es muy importante que entendamos. El quinto mandamiento no nos habla si nuestros padres son buenos, si son creyentes, si son personas que deberían de ganarse nuestro respeto o nuestra honra. No habla nada de eso. Dios en el quinto mandamiento manda una orden soberana en donde todos los hijos debemos honrar y respetar a nuestros padres. Esa es la esencia del mandamiento. Entonces, el deber que nosotros tenemos para con nuestros padres, aunque a veces nuestros padres nos hayan tratado mal, no sean buenas personas o no tengan temor de Dios, el mandamiento es claro. ¿Por qué honramos a nuestros padres? No porque se ganan nuestro respeto y no porque se ganan nuestra honra, sino porque nosotros que amamos a Dios queremos obedecer a Dios. Por eso la primera tabla está relacionada con la segunda tabla. Por eso el quinto mandamiento habla empezando a honrar a nuestros padres. Entonces, si nosotros honramos a Dios, entonces se da un reflejo en nuestras vidas de honrar a nuestros padres. Quien dice amar a Dios, quien dice respetar y honrar a Dios, entonces el resultado va a ser que debe de honrar a sus padres. No porque se ganen esa honra a nuestros padres. El quinto mandamiento no tiene nada que ver con eso, sino porque es una orden de Dios, una orden soberana que Dios establece, un principio en nuestras vidas en el cual nosotros tenemos que cumplir. Entonces, no respetar el quinto mandamiento es una rebelión abierta contra la autoridad de Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, una sociedad no puede funcionar adecuadamente cuando los hijos no respetan la autoridad de sus padres. Tal vez alguien diga, oye Fabián, oye pastor, ¿no estás exagerando? No, porque a la larga es una rebelión en contra de la autoridad de Dios. Y una sociedad en rebelión contra Dios nunca va a funcionar. Entonces, el quinto mandamiento es mucho más que una orden apropiada para el hogar. Es la base necesaria para que la sociedad pueda funcionar. Si en casa nosotros no aprendemos a honrar y a respetar a nuestros padres, entonces lo que veremos en la sociedad es una sociedad de anarquía, una sociedad en donde no conoce respeto ni obediencia por las autoridades. Entonces, ninguna sociedad puede sostenerse si no hay respetos a las autoridades impuestas por Dios. Esto nos lo aclara muy bien Romanos, en el capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Romanos 13, 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, Pablo nos da más luz al quinto mandamiento, y nos dice aquí Pablo, sométanse toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces lo que nos está diciendo aquí Pablo es que todas las autoridades que hay en esta tierra han sido establecidas por Dios, y esa autoridad de ellos deriva de la autoridad de Dios mismo. Por lo que mostrar respeto a las autoridades terrenales es manifestar honra y respeto a la autoridad de Dios. Quien honra a las autoridades de esta tierra, entonces está honrando y respetando la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios las ha puesto. Entonces, ¿cuál es el mal que está acá comiendo los cimientos de la sociedad moderna? Que no hay respeto por las autoridades. Los hijos no respetan a los padres, los alumnos no respetan a los profesores, los ciudadanos no respetan a los gobernantes, y vemos que no hay respetos ante las autoridades, y esto no es otra cosa que una resistencia de someterse a lo que Dios ha establecido. Cada vez que el ser humano no honra y no se somete a las autoridades aquí en la tierra, de alguna manera no está respetando ni honrando a Dios mismo, porque como acabamos de leer en Romanos, por Dios han sido establecidas. Y quien no se somete a las autoridades terrenales, entonces de alguna manera está diciendo que no se está sometiendo a las autoridades de Dios. Entonces, por ejemplo, el problema del ateo no es un problema filosófico, sino moral. El ateo es que no quiere tener a nadie que gobierne sobre su vida. Su deseo es ser libre sin tener que rendirle cuenta a nadie. Siempre veremos al ateo hacer un esfuerzo racional para negar la existencia de Dios con el fin de ser libre de todo obstáculo moral. Y debemos de saber que Dios abomina la insubordinación y la rebeldía, porque esto es ajeno a la naturaleza de Dios. Por eso, ante la Biblia, el ateo no solamente no es otra cosa que una rebelión ante la autoridad de Dios, porque no quiere rendir cuentas ante Dios. Y entonces se las va a ingeniar, va a usar su sabiduría, su intelecto, va a tener argumentos para decir que no hay Dios, pero no es otra cosa que un problema moral en el cual no quiere ser responsable ante ninguna autoridad, no quiere dar cuentas y quiere ser libre. Y obviamente eso no existe. Si no aprendemos a honrar a nuestros padres en casa, pregunto, ¿cómo honraremos a nuestras autoridades que están fuera de nuestra casa? Entonces, por naturaleza sabemos que es muy difícil no sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto, pero el mejor lugar para aprender sumisión y respeto es en el hogar, es en la casa. Es desde el hogar en donde se extiende a todos los niveles de la sociedad. Entonces, hay una relación entre honrar a Dios y honrar a las autoridades que Dios ha establecido. Honramos a las autoridades, entonces estamos honrando a Dios. No honramos a las autoridades en esta tierra, entonces no estamos honrando a Dios. Dice Proverbios en el capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí en este pasaje encontramos el mismo orden que en el Decálogo. Aquí lo que les dice a los jóvenes, dice, el origen de la sabiduría, el ABC de la sabiduría es el temor a Jehová. Nadie puede decir que es sabio, nadie puede decir que es inteligente si no ha comenzado a tener temor de Dios. Si esa persona no reconoce la autoridad de Dios sobre sus vidas, entonces es una persona que no tiene sabiduría. La verdadera sabiduría siempre comienza honrando a Dios. Por eso los hombres
que se dicen inteligentes, que se dicen sabios, que llegan a tener posiciones en esta vida, pero no honran a Dios, no tienen respeto a Dios ante los ojos de Dios, son hombres que en verdad no tienen sabiduría, no son hombres sabios. ¿Y por qué esto es cierto? Porque a final de cuentas la vida es tan corta que sí, a lo mejor vivirán un tiempo de gozo, de placer en este mundo, pero cuando menos pensemos, no vamos a estar aquí. ¿Y qué va a pasar con la eternidad, con esas personas que se esfuerzan por tener lo mejor en estas vidas, pero nunca se preparan para la eternidad? Por eso una persona que solamente vive para el presente y no vive para la eternidad, es una persona que no es sabia bíblicamente. Entonces, el autor de Proverbios conecta inmediatamente el temor de Dios con la instrucción paterna, ya en el versículo 8, Proverbios 1:8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collar a tu cuello. Entonces, aquí el autor no se pone a elegir entre honrar y respetar a Dios por un lado y honrar o respetar a nuestros padres por otro lado. Más bien, una cosa lleva a la otra. Si nosotros aprendemos a honrar y amar a Dios, la consecuencia de ser personas que obedecemos a Dios, la consecuencia que debemos de ver en un cristiano, un fruto en un cristiano, es honrar a nuestros padres. Por eso será muy difícil poder creer o poder entender que una persona que diga amar a Dios, que diga que ha nacido de nuevo, que es una persona cristiana, muy difícil se podrá creer cuando no honra a sus padres, no tiene respeto por aquellos que le trajeron la vida. Entonces, obviamente que nuestra obediencia a nuestros padres no es absoluta. Pudiera ser que nuestros padres nos pidan que obedezcamos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. En esos casos, obviamente, nosotros entre elegir obedecer a nuestros padres y obedecer a Dios, obviamente, primero tenemos que obedecer a Dios. Pero aún así, cuando nuestros padres no sean perfectos, inclusive nos lleguen a pedir cosas que van contrarias a la voluntad de Dios, siempre debemos honrarlos. La obediencia podrá ser relativa, siempre y cuando no nos estén pidiendo algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero aún cuando nuestros padres no sean perfectos, sean personas que tengan muchos defectos, la Biblia nos dice que tenemos que honrarlos. No tenemos excusas. No existe ningún motivo para dejarlos de honrar. Nuestro deber es orar, pedir por ellos. Si no son creyentes, poderlos evangelizar, pero siempre, pese a sus errores, pese a personas, nuestros padres que no sean perfectos, debemos de honrarlos. No tenemos excusa para no hacerlo. Entonces, así como honramos a nuestros padres, de igual manera, con las autoridades seculares, debemos honrarlos y debemos de respetarlos, porque este será una señal de que nosotros estamos respetando la autoridad de Dios. Dice Proverbios 24:21, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Repito, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Una vez más se conecta el temor de Dios con la autoridad terrenal establecida. ¿Quiénes son los veleidosos? Que aparece aquí en Proverbios 24:21. Esta palabra en el hebreo señala a todos aquellos que se oponen al orden establecido por Dios. Son aquellos que quieren inculcar la rebelión en tu corazón. Un veleidoso es una persona que no quiere sujetarse a la autoridad de Dios y que siempre va a buscar excusas para no obedecer. Es una persona que no le interesa honrar y respetar a Dios, y obviamente serán aquellas personas que no van a querer respetar las autoridades establecidas aquí en la tierra. Entonces,
Esos veleidosos siempre buscarán argumentos para no estar sujetos a nadie. Entonces, la honra y el respeto es algo que hacemos no solamente por obediencia, sino también por conciencia. Dice Romanos 13:3, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Esto es muy importante. No solamente respetamos a las autoridades por consecuencias, por recibir un castigo, sino, dice Pablo aquí, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? No se trata simplemente de obediencia, sino se trata de honrar y respetar a nuestras autoridades. ¿Qué significa esto? Que no solamente lo hacemos porque es un mandamiento y porque tenemos que obedecer y porque si no obedecemos entonces tendremos consecuencias, sino lo hacemos por vía de conciencia, porque es algo que está en nuestro corazón. Hay una inclinación en nuestras vidas por querer honrar y respetar las autoridades. Está en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, respetar a nuestros padres. No solamente por el que dirá la gente, o porque tal vez si no honramos a nuestros padres, a lo mejor no nos van a heredar, que quedaremos desheredados y entonces sentimos que debemos honrarlos porque entonces no vamos a ganar nada. No. Aun cuando no nos den nada, no ganemos nada por ello, lo hacemos porque es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y aparte porque amamos a Dios. Si decimos que amamos a Dios, entonces el resultado de amar a Dios es honrar a nuestros padres. No por las consecuencias, no porque la gente nos presione, o no porque queremos quedar bien, o porque nos vayan a criticar, sino es por vía de nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos dice que debemos honrarlos. Entonces, no honramos a las autoridades solo por el castigo, sino porque es lo correcto. Nuestro corazón está dispuesto a hacerlo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Luego dice Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12 al 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. ¿Qué nos enseña todos estos textos? Que en el hogar, en el Estado, en la sociedad, en la iglesia, debemos honrar a las autoridades que Dios ha establecido. Hay tantos pasajes en la Biblia, estos son solamente unos ejemplos, en donde dice debemos honrar a nuestros padres, debemos honrar a las autoridades, debemos honrar a aquellos que Dios ha puesto en la iglesia, a los diáconos, a los pastores que presiden en las iglesias. ¿Y por qué lo hacemos? Porque amamos a Dios. Se supone que amamos a Dios. Entonces, pero la base del respeto, la base de honrar a las autoridades, obviamente, empieza en el hogar.
¿Qué estamos percibiendo hoy en día en la sociedad? Bueno, en todos los niveles estamos percibiendo la falta de respeto. Cada día estamos viendo que el hombre menos respeta a las autoridades. Tristemente, puedo decir que hoy en día vemos a los hijos no respetando a los padres. Yo creo que este es un tema muy importante para nuestras vidas. Mi amigo, mi hermano, tú que tienes a tus padres, que Dios todavía te ha dado el privilegio de tenerlos. Quizá ya no tengas a alguien de tus padres, tal vez solamente viva tu mamá o solamente viva tu papá. Pero si tú estás escuchando este mensaje, yo pienso que el día de hoy tu vida tiene que ser transformada con la relación con tus padres. Si hemos sido personas que no hemos honrado a nuestros padres, que nos encanta gritarles, que nos encanta a lo mejor hacerlos enojar, que hemos sido personas que no hemos valorado la autoridad que Dios ha puesto en nuestros padres, este es el tiempo en que nosotros tenemos que cambiar ese concepto. Tú, mi hermano, tú, mi amigo, que todavía tienes a tus padres, aprovecha la oportunidad para honrarlos de verdad. Si en tu vida nunca los has respetado, si tú has sido una persona que en realidad no has valorado a tus padres, que solamente has traído problemas, que solamente has tratado de quitarles su dinero, su tiempo, su esfuerzo, que a lo mejor eres una persona que cuando ves enfermo a tus papás, cuando han necesitado de ti, a lo mejor tú no has estado ahí porque no te has sentido con la obligación de ayudarles, de honrarlos y de respetarlos. Espero que consideres este tema. Si todavía los tienes en vida, aprovecha esa oportunidad para honrarlos. Puedo decirte que hay muchos hijos hoy en día que quisieran tener la oportunidad de poderlos honrar, pero tal vez ya no los tienen. Ya no tienen a papá, ya no tienen a mamá, y tal vez pudieran estar pensando en esta mañana que pudieron haber hecho mejor una relación con ellos, que en verdad pudieron haber sido de mucha bendición, y que en vez de causarles problemas, de ser personas que no los honramos, que en vez de respetarlos solamente hablábamos para ofenderlos, que éramos personas que solamente les gritábamos, que en verdad no les amábamos. Tal vez muchos estén reflexionando y estén pensando que no hicieron lo que pudieron haber hecho con sus padres, y que tal vez hoy es demasiado tarde. Mi amigo, si todavía viven tus papás, yo creo que esta es una muy buena oportunidad de estar con ellos, que cambie esa relación, que ya no estés con ellos para hacerlos enojar, para gritarles, para faltarles al respeto, sino todo lo contrario. Que todo el tiempo que Dios nos permita estar con ellos sirva para amarlos, sirva para servirlos. Que siempre busquemos una oportunidad para poderlos honrar. ¿Y sabes por qué, mi hermano? Porque aunque a veces nuestros padres no sean perfectos, si en verdad decimos que amamos a Dios, entonces debemos reflejarlo primeramente con nuestros padres. Si decimos que honramos a Dios, la manera de verlo realmente es cuando honramos a nuestros padres. No puedes decir que amas a Dios cuando nunca has honrado a tus padres. Puedo decirte que en realidad no has conocido a Dios, no has nacido de nuevo, si no has comenzado con este quinto mandamiento. Y tú sabes si tú has fallado, si eres una persona que en verdad no has cumplido con este mandamiento. ¿Por qué entonces nos quejamos y decimos que tenemos una sociedad tan violenta en donde encontramos solamente secuestros, en donde cada día vemos muerte, violencia, golpes en la sociedad? Porque no hemos visto en los hogares en donde los hijos honren y respeten a los padres.
puedo decir en esta mañana que también los padres, muchos de los padres han claudicado con su autoridad porque no han ejercido el rol de padres. Si hay algo que nosotros debemos trabajar con nuestros hijos es enseñarles primeramente a honrar a Dios para que ellos empiecen a honrar a sus padres. Ese es el rol que nosotros tenemos. A veces yo veo más preocupado a los padres para que sus hijos estudien, para que sus hijos tengan una profesión, para que sean doctores, para que sean licenciados. Y gastamos todo el dinero posible para que lleguen a ser alguien en esta vida. Pero muy poco invertimos tiempo, muy poco nos esforzamos para que nuestros hijos lleguen a conocer a Dios. La principal misión que nosotros tenemos como padres en nuestra casa, con nuestros hijos, no es que sean profesionistas, no es que sean personas prósperas, que tengan una casa, que tengan un buen carro. Nuestra primera misión, la primera misión en donde nosotros daremos cuenta delante de Dios, es que nuestros hijos lleguen a conocer a Dios. La tarea de los padres es que nuestros hijos sean preparados para la eternidad, para que algún día ellos puedan caminar con Dios. Si tú eres un padre que le has dado buena educación, buena escuela, los has vestido bien, nunca les ha faltado nada, pero nunca te has preocupado por su eternidad, nunca te has preocupado por su vida eterna, entonces has fallado como padre. Has negado has claudicado a tu primera misión que tenemos para con nuestros hijos, que es enseñarle en los caminos de Dios. Si nosotros les enseñamos los caminos de Dios, entonces los hijos, como consecuencia, porque esa es una consecuencia, entonces los hijos respetarán y honrarán a los padres. Ahora, no estoy hablando de forzarlos a nuestros hijos, de golpearlos para que ellos puedan honrar nuestra autoridad, sino hablo de pasar tiempo con ellos, de poderlos instruir. Y obviamente es una tarea no fácil, que requiere tiempo, que requiere oración, que requiere estar clamando a Dios para que nuestros hijos se acerquen a Dios. Posiblemente podrán pasar años y no ver resultados, pero nunca debemos de claudicar, nunca dejemos de predicarles el Evangelio. Porque aunque nuestros hijos vayan a la iglesia y aunque nuestros hijos se sepan de memoria todos los libros de la Biblia, pero no caminan con Dios, entonces debemos de entender que no tienen salvación. Por eso, mientras no veamos que nuestros hijos amen a Dios, nunca dejemos de predicarles el Evangelio. Tenemos que compartirlos. ¿Para qué? Para que conozcan a Dios. Y si nuestros hijos conocen a Dios, entonces ellos empezarán a valorar a sus padres, a honrarlos, a respetarlos, como dice el quinto mandamiento. ¿Y cuál es la mejor manera de enseñarles a nuestros hijos? La máxima, la mejor manera de que nuestros hijos aprendan esto, que nosotros seamos ejemplos. Si nosotros como padres no hemos honrado a nuestros padres, ¿cómo podemos exigirle a nuestros hijos que ellos nos honren a nosotros cuando nosotros ni siquiera hemos comenzado a cumplir el quinto mandamiento? Mis hermanos, quise dar una introducción con este quinto mandamiento. La semana que viene, el domingo que viene, hablaremos de cómo es honrar en realidad a nuestros padres. Pero ya vimos que hay un trasfondo en este quinto mandamiento. Si no se cumple este mandamiento, entonces veremos una sociedad descarriada, apartada de Dios, una sociedad en donde no conocerá el respeto ni la honra hacia las autoridades. Pero ese es un reflejo de lo que hay en la casa. Si la sociedad está echada a perder, si la sociedad está corrompida, es porque así están nuestros hogares y nuestras casas. Y no miremos a nuestros hijos, sino empecemos con nosotros mismos. Debemos de pensar y de analizar cómo está nuestra honra y nuestro respeto con nuestros padres. Mi hermano, si tú eres una persona que has fallado y todavía tienes a tus padres vivos, entonces ese es el tiempo de comenzar
una vida diferente, una relación diferente con nuestros padres. Ahora debemos de esforzarnos al máximo de ayudarles, de estar cerca de ellos. Si están enfermos, pues con más razón debemos de invertir tiempo de tal manera de que nosotros, a través de nuestras acciones, podamos demostrar que amamos a Dios, que les amamos a ellos con nuestros hechos. Yo todavía tengo el privilegio de tener a mis papás. Yo creo que mi papá ya está por cumplir 80 años, mi mamá anda por ahí, pero yo le doy muchas gracias a Dios por tenerlos. Yo no le pido nada a Dios. Yo no le pido que mi papá me deje nada, ni un solo centavo. Para mí, lo más valioso que yo pueda tener es que Dios me les alargue la vida, que yo los pueda disfrutar cada día más y que entre el tiempo que pasa, que yo tenga la oportunidad de en verdad poderlos amar, de poderlos honrar, y que Dios te libre de gritarles, de faltarles al respeto, sino todo lo contrario. Si digo que amo a Dios, entonces lo debo de reflejar con mis padres. Y en verdad, esta mañana le doy muchas gracias por mis papás, porque ellos han sido una bendición. Y este mandamiento para mí es muy importante, porque eso me ayuda a afinar mi relación con mis papás, a aprovechar el tiempo con ellos, a deleitarme cada vez que estoy con ellos, y que cada vez que yo tenga la oportunidad de poderlos ayudar, de poderlos honrar, no me voy a reservar nada. No quedará en mí para poderlos honrar. Y yo espero, mis hermanos, tú que todavía tienes a tus papás, que puedas hacer lo mismo. A lo mejor no los tienes aquí, pero les puedes llamar. A lo mejor vas a procurar más poderlos visitar en el lugar donde ellos vivan. Pero empecemos cumpliendo este quinto mandamiento. Mis hermanos, yo espero que haya sido de mucha bendición, que traiga luz este mandamiento y que en verdad cambie nuestra relación con nuestros padres, y sobre todo que nosotros podamos instruir a nuestros hijos para que ellos puedan en verdad amar a Dios y puedan respetarnos a nosotros. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, y si Dios nos los permite, estaremos próximo domingo a la misma hora. Que tengan un bonito fin de semana.